Camino Interior y la creencia en la resurrección, dices: cristianos y musulmanes, con la creencia en la resurrección, vienen a afirmar que aunque hay muerte para el cuerpo, su reparación final para la resurrección viene a resultar en definitiva como si no la hubiera. Las tradiciones asiáticas dicen, en cambio, que quien llega a comprender su ser íntimo sabe que no se identifica con su cuerpo, por tanto, sabe que no hay para él ni nacimiento ni muerte, consiguientemente no requieren de la resurrección. Quisiera preguntar un poco estas dos formas de acercarse a lo mismo, que es lo mismo, pero son dos formas distintas, ¿verdad? Perdoneu, quina pàgina heu dit perquè no em coincideix a mi. 71. Es que debe ser de... Ah, jo tinc el llibre i no em coincideix. Bueno. Bueno, aquí dejar que me remonte un poco lejos. Las diferencias son por estructuras culturales. ¿Cuál es el proyecto de vida cultural que unos y otros tienen? Pero antes de eso, para entenderlo mejor, diré que cuando uno, en el fondo de su sentir, entiende que lo que hay en esa inmensidad de mundos es el misterio de los mundos, que es inconcebible para nosotros, y que fuera de eso no hay nada. Las criaturas, todas las criaturas, nosotros y nuestros mundos, son modelaciones de la inmensidad de los mundos, digo de los mundos, a nuestra pequeña medida de animales terrestres depredadores. Pero este animal terrestre depredador, porque tiene la capacidad lingüística, es capaz de distanciarse lo suficiente para comprender que lo que hay es la inmensidad de los mundos, no nuestras figuraciones. Quien comprende que lo que hay verdaderamente es la inmensidad de los mundos y no la interpretación que hacemos nosotros de nosotros mismos, para estos no hay nacer ni morir. Esta idea tan básica, tan profunda en toda tradición religiosa, espiritual, se expresa de diversas maneras. En culturas agrarias que se vive de enterrar los granos o partir los tubérculos, enterrarlos y que surja la vida, se interpreta la muerte a la manera del cultivo. Hay una muerte y una resurrección. En cambio, esto es porque leen la muerte y la resurrección y el misterio de la inmensidad de los mundos, lo leen desde el programa que tienen que tener, el proyecto de vida que tienen que ver como agricultores o como ganaderos. En cambio, en Oriente, estas estructuras culturales están, pero el budismo, el brahmanismo, el yoga y todas estas grandes tradiciones no se expresan con ese proyecto de vida colectiva. Y entonces lo que hacen es decir, no hay nacimiento, no hay muerte y por tanto no tiene sentido hablar de resurrección, porque resucita lo que muere. Pero cuando uno comprende que lo único que real que hay, y en mí lo único real que hay, es la dimensión absoluta del misterio de los mundos, me doy cuenta que yo soy un momento de esa dimensión absoluta y que por tanto, sin entidad propia, vacío de entidad propia, como dicen las tradiciones orientales, y que por tanto no hay nacimiento ni muerte. Ya no es necesario hablar de resurrección. En el fondo están diciendo lo mismo, pero desde patrones culturales diferentes.
¿He contestado o no? Sí, sí. Un poco con esta idea de que lo que hay es la inmensidad de los mundos, ¿vale? A lo largo de, vas leyendo el libro, vas leyendo los capítulos, las páginas y tal, y te vas encontrando de que, por un lado, te dices de que solamente todo lo que hay es mente, todo lo que hay es como mente, todo lo que hay es una mente como mente humana. Lo único que existe en todas partes y en todo momento es la conciencia infinita. Todo está lleno de inteligencia. Entonces, se me hace, no sé si es diferentes maneras de poder decir el misterio de los mundos o realmente existe alguna, o sea, intento colocármelo mentalmente, estos conceptos, tienen que ser conceptos porque lo digo desde el yo y no puedo decirlo desde otra manera, y según cómo se me hace un poco difícil, ¿no? Entonces, y luego también cuando dice en un sitio que dice de modo que el mundo entero no es otra cosa que el movimiento de la energía en la conciencia, y unas veces se manifiesta como consciente y otras veces como inconsciente en la materia inerte, ¿no? Entonces, es que mi concepto, o sea, intento concebirlo en mi estructura mental y es que no puedo, o sea, es que noto que no tienes que concebirlo, tienes que vivirlo. Vamos a ver, no tienes que reducirlo en un aparato conceptual en que los términos encajen unos en otros, sino que tienes que atender cuál es la experiencia básica y fundamental de todo viviente frente a la inmensidad donde vivimos, y entonces cuando adviertes que lo que hay es esa inmensidad, entonces tú intentas comprender esa inmensidad. Y para comprender esa inmensidad no tienes más que mirar al cielo, la tierra, las plantas, los animales, todo lo existente. Y entonces adviertes claramente, sin raciocinio ninguno, que todo está como lleno de inteligencia, que todo es como una mente. Ese es un dato que se sigue de tu reflexión de ver que lo que existe es la inmensidad de los mundos y no tú como alguien venido a esta inmensidad. Y por tanto, puedes advertir que es como mente, pero entonces, si tú intentas decir, encajar conceptualmente la inmensidad de los mundos como mente, como inteligencia, no encaja, es difícil. Es que no tienes que encajarlo desde tu aparato conceptual, tienes que encajarlo desde tu experiencia honda y primaria de tu sentir frente a la inmensidad de los mundos. Y luego hago otra pregunta, ya que hablamos también de la inteligencia, ¿no? Una de las cosas que me planteaba es, ¿existe la inteligencia que está al servicio del ego o es un aspecto de la inteligencia? Y luego la inteligencia que recorre es la inteligencia que decimos que hay en todas partes, ¿no? Que sería la inteligencia del universo, de los misterios de los mundos, la inteligencia que tengo en cualquier célula de mi organismo. Entonces, ¿cómo puedo? Porque yo pienso que no puede haber dos tipos de inteligencia, o sea, no hay dos tipos de inteligencia, sino si la inteligencia es la misma, ¿no? Entonces... Es una sola... Mira, tú cuando tienes una seria experiencia de eso de ahí, que es una inmensidad, que no está a la medida de un cerebro y un sentir humano, pero tú lo sientes en profundidad, te das cuenta que ese sentir tuyo del misterio de los mundos es sentir y luz, es sentir y mente. Y entonces comprenderás que todo está lleno de mente y que
que tu sentir es la mente que ves, no hay dos. Tu sentir es la mente que ves. Y esa mente que ves que es la mente, algo así como mente de la inmensidad de los mundos, es la que se pone en tu profundidad al servicio de la sobrevivencia de tu ego. Sería la mente, la inteligencia de tu ego, pero no son dos cosas, es una sola cosa que la reconoces y después reconoces que también está funcionando en todo tu organismo, en todo tu actuar, pero al servicio de tu ego, que es el gestor de tu sobrevivencia como animal en esta tierra. Y luego ya dejo que hable otra persona. Pero, ¿cómo se puede, o sea, la explicación de que en los individuos hayan diferentes capacidades, ¿vale? Que te encuentres con personas con más lucidez, hay los genios, los gentes, los subnormales y hay inteligencias de grados diferentes, ¿no? Entonces, ¿únicamente la explicación sería por el hard del cerebro, del cuerpo, o podemos entenderlo de otra manera? La diversidad realmente viene del hard y viene de la educación, del cultivo que tú has hecho de la inteligencia. Pero claro, si no haces poco cultivo de la inteligencia y otro hace un gran cultivo de la inteligencia, pues se crean diferencias. Pero esas diferencias no son de eso que hay ahí del mundo. No, por eso, que no puede ser de eso. Sino que es de tu aparato mental, de tu cultivo, de la tradición cultural de que vienes, etc. Está condicionado por todo eso. Gràcies. Jo voldria dir, referent també a això, referente también en esta cuestión que se ha sacado ahora, hay una cosa que es, en la sociedad en general, hay personas que se interesan por estos caminos de silencio y hay otras personas que no, ¿no? Entonces, puede haber un factor genético que pueda ir a favor o incluso en contra de hacer esta comprensión. Y después otra cosa sería, por ejemplo, a la hora de darse cuenta, la sociedad en general, ¿tú crees que podría hacer que la sociedad en general madurara y saliera un líder? O al contrario, que un líder pudiera hacer comprender a la sociedad en general esta cuestión. Luego, y por último, también hay una que sí que está relacionado con el libro, que yo le doy bastante importancia y que es la diferencia, ¿no? También, yo creo que también se podrías hacer un elogio de la diferencia en relación a la unidad. ¿Entre qué? La diferencia en relación a la unidad. Bueno, las diferencias las diré. Mira, tú eres un momento como todos, como todo viviente, como toda inteligencia humana, un momento de ese misterio, de la inmensidad de los mundos. Eres un momento, pero es un momento que puede estar condicionado por fallos genéticos, fallos de cultivo, fallos de reconocimiento. Mira, si tú puedes hacer una prueba delante de una noche estrellada, pones mucha gente a que se la mire en silencio, sin decir nada, y algunos al cabo de unos minutos, si es que llegan a minutos, ya están hablando, están diciendo, esto es muy bonito, está muy bien aquí, no se han enterado de nada, y otros se enteran. O sea, hay un factor de advertir. ¿Por qué unos advierten y otros no? No porque haya un líder, porque esto es una
una experiencia, os decía el día pasado, una experiencia fundamental, humana, que de una forma u otra se da en todos los hombres. Pero si uno está muy distraído, no lo advierte. Si uno presta atención y advierte un poco, o otro advierte mucho, ahí se crean las diferencias. Pero son condicionamientos humanos, no dependientes de un líder o no. El líder te podrá despertar a esa dimensión, hacer que la consideres, que tú no, pero no te dará el acceso a esa dimensión. Esa tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú como pura forma de la dimensión absoluta de la realidad, sin añadir nada, pero muy condicionada por muchos factores culturales, físicos, etc. Sí. Entrando en los capítulos sobre el tiempo, en la página 78 dices: si prescindo del pasado y del futuro, no hay nada en el instante presente. Ese momento de luz y calor, vacío de recuerdos y proyectos, ya no soy yo, porque he silenciado todo lo que me peculiarizaba y me construía como un yo distinto. Se da entonces un conocer y sentir directo e inmediato, que no es de nadie. Solo entonces se abre la real posibilidad de tener un presente, porque hasta ese momento solo había tenido pasado y futuro. Sí. Me gustaría si nos pudieses ampliar un poco esta página, este pasaje que me parece fundamental para entender el presente frente a los espejismos que siempre estamos sin darnos cuenta del pasado y del futuro. Mira tu propia conciencia y verás que es como si nuestro interior tuviera tres, me parece que lo digo en este libro, tres habitaciones, la de detrás, la de delante y la del centro. En la del centro, y aludo a tu propia experiencia, verás que lo único que hay es vuelta para atrás, tirar para adelante, vuelta para atrás, tirar para adelante. Es decir, voy a tomar una decisión y para tomar una decisión acudo a mi memoria que me dice qué éxitos he tenido, por qué he tenido esos, qué fracasos he tenido. Y entonces hago una proyección de futuro. El presente es ese lugar en que el pasado y el futuro se entrecruzan. Pero fuera de eso no habría nada. Si uno consigue callar las expectativas y callar el recuerdo, entonces el presente se presenta vacío de representaciones y puede aparecer allá el misterio de los mundos, que no es nada, pero es plenitud. Podéis experimentarlo vosotros mismos. Eso es muy diferente de la moda que hay en algunas corrientes así más de venta, que dicen vivir el presente, pero vivir el presente, si no has callado los recuerdos y has abandonado a hacer expectativas, no hay manera. Está lleno de ruidos. Más adelante, en el mismo sentido, el tiempo y la identidad, dices, cuando se impone la atención mental y sensitiva, que es presente, no hay individualidad ni identidad. Se está en el cuerpo, pero sin identificarse con él. La razón es patente. Lo que no tiene ni identidad ni individualidad no puede identificarse con el cuerpo. Exacto, sí. Fíjate, si yo soy consciente, he vivido alguna vez en profundidad el sentir que soy un animal en una inmensidad inabarcable
y que como animal de esa inmensidad inabarcable, soy un momento mismo de la inmensidad. Me doy cuenta que no tengo entidad en mí, no tengo una entidad propia, estoy vacío de entidad propia, estoy vacío de individualidad. Lo que hay es un momento de la dimensión absoluta, que yo como animal, para poder sobrevivir, tengo que suponer que es una identidad, una individualidad, porque si no supongo, subrayo, supongo que soy una individualidad, me comeré mi mano o no sabré moverme en el medio, etcétera, ¿no? Por tanto, yo de suponer que soy una entidad, un sujeto, pero si a este supuesto, cuando este supuesto se enfrenta a la noticia de la inmensidad de los mundos, sabe que es un supuesto y se encuentra vacío de entidad propia, pero tiene la entidad de la inmensidad de los mundos. Si quieres llamarle Dios, llámale Dios. Pero estamos hablando de que mediante un proceso de meditación, o es igual a lo largo de una jornada, tengo que llegar a experimentar más que a entender que no soy mi cuerpo. Sí, sí, porque a la que tú adviertes cuál es tu realidad, que es un brevísimo momento del proceso de los mundos, te quedas vacío de entidad propia. O sea, te quedas vacío y es un enriquecimiento tremendo. Y te das cuenta que tú eres ese misterio de los mundos. Y fuera de ese misterio de los mundos, en ti no hay nada. Entonces, ¿quién se va a identificar con tu cuerpo? Tu cuerpo es, como todo lo tuyo, un momento del proceso de la inmensidad de los mundos, vacío de entidad propia, como pura forma de ese misterio absoluto. Y entonces no tiene sentido que tú te identifiques con tu cuerpo. Tendrás que suponer que tu cuerpo es un sujeto, porque si no, no podrás trabajar, ganarte la vida, procrear, etcétera, ¿no? Pero una cosa es el supuesto de necesario a un viviente, digo, un supuesto necesario a un viviente, un error necesario, y otra cosa es lo que realmente eres. Que por la meditación, por la reflexión, por agudizando tu sentir mente, puedes ver, acercarte a ver lo que hay. ¿He contestado, Joan, o no? Sí, sí, sí. Algú vol d'això, si no, pregunto més, però és per no monopolitzar totes les coses. Marcel quiere hacer una pregunta. En castellano, por favor. Señor Corbí, buenas tardes. Y a los demás también. Mire, sobre las mismas páginas, estamos hablando del mismo tema. Que no s'entenga El sentido de la vida. Marcel, habla más despacio y de cara al ordenador o al iPad porque se te escucha mal. ¿Así ahora? Sí, creo que sí. Bueno, ya hablaré despacio. Estamos sobre el mismo tema sobre el sentido de la vida. La página 78, 79, 80 y 81, para resumir, ¿no? Habla de no soy mi mente, no soy mis sentimientos, y entonces hay dos párrafos muy sencillos, pero me gustaría que me los comentara usted. Mire, la página 80. Si todo lo que siento viene de fuera, ¿es entonces mío propiamente? Una. Perdona, si todo viene de fuera, ¿no es mío propiamente? ¿Es lo que dice? Si todo lo que siento viene de fuera, sí. ¿Es entonces mi yo propiamente? ¿Qué es mi yo propiamente? No propiamente, es en término, es mi autoestima.
Y la 81, hay otro párrafo que dice, cuando todo se ha diluido y solo queda el truco de la vida para prolongarse, surge la pregunta, ¿qué es lo que por aquí en mí pasa? Parece que yo me lo pregunte. Espera, perdona, es que se escucha muy buidos, ¿no? Bueno, solo di la preguntita última. Y si vale. no, pues ya pasamos a otro compañero. La pregunta, ¿qué es lo que por aquí en mí pasa? Cuando estoy hablando de no son mis sentimientos, ni soy mi mente, es sobre el sentido de la vida. Se parece que yo me hago una pregunta, señor juez. ¿Qué es el sentido de la vida cuando no hay un yo? Cuando no hay un yo, y qué es lo que pasa por uno, que lo comentas en algún momento. Pues cuando uno tiene noticia en el sentido hondo, noticia luz de la dimensión absoluta de la realidad, y esa noticia le lleva a tener que reconocer que él no es nadie venido a este mundo, que solo es un momento de los procesos de los inmensos mundos, no de la Tierra sola, sino de los inmensos mundos. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de sentido? El sentido tiene sentido cuando es mi yo que quiere hacer algo, que tiene una dirección. Pero si yo reconozco que mi yo no tiene entidad, no tiene sentido hablar del sentido. Tiene sentido cuando tú te mueves en la dimensión relativa a tus necesidades, que tienes que hacer esto y aquello para poder sobrevivir. Entonces sí que hay ahí sentido. Si no, el otro entendimiento del sentido, mira, te lo contestaré con una pregunta. ¿Cuál es el sentido de la inmensidad de los mundos? Está ahí. ¿Qué más puedo decir? No sé nada, está ahí. Yo también estoy ahí. ¿Qué más puedo decir? Nada, estoy ahí y soy eso. Muchas gracias. Ya el libro ya lo sigo muy bien y lo entiendo muy bien, pero da la impresión de que en el camino no acabamos de llegar. Señor, no acabamos de llegar. Eso es cuestión tuya. Eso. Sí, señor, tiene toda la razón. Pero que siempre buscamos, tengo que buscar, porque no hemos llegado todos. ¿O sí que habéis llegado vosotros? No vosotros. Déjate si hemos llegado o no llegado. Si no somos nadie que no va a ninguna parte. Muchas gracias. Ya iré siguiendo, Muchas gracias. A ver. Sí. Si podías hacer algún comentario sobre la idea esta de los pensamientos espontáneos que surgen en la conciencia pura. Cuando es la conciencia pura, o sea, cuando ya no es una conciencia no identificada, ¿no? ¿Qué entiendes por conciencia pura? Bueno, cuando no es objetiva, o sea, es la pura conciencia. Cuando ya reconoces que esa conciencia tuya es una forma de la inmensidad de los mundos que es como conciencia. Ya, no, más que lo decía porque en algún momento del libro pones que los maestros Zen hablan de esto, de los pensamientos sin apoyo, los pensamientos espontáneos que aparecen en la no dualidad, ¿no? Pues era en este sentido que te preguntaba. Bueno, yo sé lo que quieren decir los budistas cuando hablan de los pensamientos espontáneos, y son captaciones de esa dimensión
en esto, en aquello, lo demás allá, y no pensamientos que planean algo. Vale. Cuando los pensamientos planean algo, no son espontáneos. En cambio, cuando tú estás, por ejemplo, frente a una naturaleza por la mañana temprano y que todo brilla, pueden surgirte pensamientos, o más que pensamientos, sentires en tu mente que no están provocados porque tu yo quiere ir a alguna parte, sino que están provocados por eso que estás ahí y que está ahí y que tú vas cobrando conciencia de que está ahí y que tú eres eso. Vale. De acuerdo. Luego hay un trozo que dice, cuando la conciencia se libera de la identificación con el cuerpo, continúa siendo la conciencia en un cuerpo, que no es hogar sino un soporte, pero convierte el cuerpo en conciencia, lo invade, lo desobjetiviza. ¿En qué? No, Monse. Se ha perdido un trozo. Se convierte. No, lo vuelvo así. Se convierte el cuerpo en conciencia, lo invade, lo desobjetiviza, lo desubjetiviza y lo convierte también en pura conciencia testigo. Y ahora, lo que quiero preguntar más bien es, dice y continúa diciendo, los ojos, los oídos, el olfato, el gusto y el tacto se hacen conocimiento, conciencia. Es por si puedes ampliar un poco esta idea, ¿no? Porque siempre me ha... Sí, mira, yo eso te citaré a los Upanishads, que te dicen, tus ojos son sus ojos, tus oídos son sus oídos, tu sentir es su sentir. Claro, si tú no eres nada añadido al misterio de los mundos, en tus ojos el misterio de los mundos ve, son de él. Tu cuerpo es el misterio de los mundos, vive, etcétera. ¿Entiendes? Todo se basa en que tú tengas una experiencia real y suficientemente clara de eso que hay ahí, que es un misterio inabarcable para la mente humana, y entonces pues pienses que tú no eres nadie venido aquí, que no has venido de yo que sé dónde, sino que eres eso y solo eso. Por tanto, lo tuyo es suyo y lo suyo es tuyo. María, siguiendo un poco en lo mismo, cuando dices el ego hace del pasado y del futuro entidades reales y se identifica con ellas, pero no son entidades reales, son representaciones, sustituciones, ausencias. Así resulta que la entidad del ego está vacía, por lo que decías hasta ahora. Lo que pasa es que el ego, digo yo, tiene que seguir gestionando la supervivencia, en primer lugar. Y el otro día, Jordi Guillem, mencionando a Maslow, decía que básicamente ya no es incluso solo sobrevivir, sino actualizar y desarrollar todos los potenciales que tenemos. Esto son trabajos o son cuestiones que el ego tiene que seguir realizando, ¿verdad? El ego es un gesto. El ego es una función del cerebro, no es una entidad, no es un espíritu. Es una función del cerebro que tiene como función el gestionar la sobrevivencia de ese cuerpo. Ya está. Pero no es otra cosa más que una forma de la inmensidad de los mundos. Nosotros, para sobrevivir en el medio, necesitamos suponer que somos una entidad, que somos un sujeto y que las cosas son entidades y las otras personas son sujetos. Pero eso es un error necesario para sobrevivir como animales. No es real, es representación, es figuración, es supuesto. Fijaros, el día que uno llega a vivir profundamente que no es una individualidad, ya está todo hecho.
Ya está todo hecho. Todos nuestros enredos parten de que suponemos, necesitamos y damos a entidad a nuestro ego, como un espíritu, como una racionalidad, o simplemente no tenemos una idea muy clara, pero le damos una entidad. El día que eliminas la entidad y comprendes que tú, lo que llamas tu ser, tu entidad, está vacío de entidad propia, está vacío de individualidad, ya está toda la faena hecha. Cuando hablas de las tramas con las que pienso el mundo, ¿te refieres a las modelaciones que se hacen? ¿Cómo no te he entendido? Repeteixes, però a poc a poc. Que cuando dices las tramas con las cuales interpreto al mundo, y a lo que te estás refiriendo es a las modulaciones que se hacen y que entonces se refiere a esto, ¿no? Supongo. Sí, se refiere al proyecto de vida colectivo que crea unas tramas que nos permite interpretar como realidades todo lo que nos envuelve. Pero las individuales son fruto de esas tramas, que es una construcción colectiva, como los mitos, como las religiones, como las ideologías, etcétera, para manejarnos en el medio y sobrevivir adecuadamente. Pero todo eso es construcción nuestra. Si quitas esas tramas, desaparece toda individualidad. No toda diversidad, pero sí toda individualidad. Me cuesta pensar cuando dices que todo lo que yo pienso y todo lo que yo siento es lo que han pensado otras personas, los otros, y que han sentido mis padres o quien sea, ¿no? Entonces, me noto que no... Es que no sería exactamente así. Tus padres, tus maestros, tus antepasados construyeron unas tramas y a ti, de pequeñita, te socializaron esas tramas. Te hicieron que aprendieras esas tramas y te las metieron en el cerebro, de tal manera que son como una naturaleza para ti y tú no puedes ver la realidad más que a través de esas tramas. A menos de que, siguiendo el consejo de los sabios, tú quites esas tramas de interpretación y puedas ver eso de ahí, no como es, sino como libre de tus modelaciones. O sea, puedes llegar a ver sin condicionamiento de nadie. Sin condicionamientos. A ti te educaron condicionándote. Que es el papá, que es la mamá, cómo hay que comportarse, que es el cielo, que es la tierra, etcétera, etcétera. Así te fueron creando tu mundo de realidades y te metieron unos cánones de interpretación. Y tú te identificaste con esos cánones y te identificas con lo que construyen esos cánones. La afirmación, la enseñanza de los sabios es, eso no es lo que hay. Tú puedes liberarte de esas tramas de interpretación y entonces tener acceso inmediato, directo, sensitivo a eso que hay. No por creencias. Sí, Ricard. Ya empezamos. Sí, Ricard. Sí, el Ricard. Ricard, si estàs parlant no et sentim, ¿eh? Es que ya te mueves como si hubiera mala conexión. Quizás si quitas tu vídeo tendrás más banda ancha para el audio. No oímos nada. Espera, hombre.
A veure, Ricard? Yo tampoco. No. Pues nada. Marta, Sí. Ricard, espera un moment, Joan. Ricard, és que no et sentim. Ella No. sí o no? No ho sap. No ho sé. Crec que sí que em sent, però no... I el xat, si li poses alguna al xat. Vale. Mira, ha sortit i ara tornarà a entrar. Vale, Joan, ¿volvías algo? sí. En la página, a propósito de lo que dices en la página 89, dices, sin embargo, la razón puede intuir al único hasta tal punto que llegue a enamorarse de él y a buscarle incesantemente. Mi pregunta te la he hecho muchas veces, pero quiero volver a ella. ¿Cómo se hace desde el yo para salir del yo? Porque cuando medito mañana, tarde, noche, estoy haciendo algo para salir del yo, pero lo hago desde el yo. Me doy cuenta que, por lo menos, quizá no desde el pensamiento, pero desde el sentir, sigo estando en el yo. Bueno, porque yo diría, sería una contestación, lo que voy a decir es una contestación clásica. Tú estás buscando. Siempre estás buscando. Incluso cuando meditas, estás buscando. Entonces, no hay manera de que salgas de la dualidad. Yo y eso. Ponte delante de las cosas, que con tus sentidos, tu corazón, tu mente aguda y despierta, sin buscar nada. Mirando, solo mirando. Mirando con intensidad para advertir. Entonces podrás venerar y amar. Pero mirar. No busques nada. Si no hay nada que buscar, está ahí. Es lo que eres. Por lo tanto, calla ese mecanismo de buscar, porque mientras tengas el mecanismo, está tu yo actuando y se está reafirmando. Ricard, si vols provar... No pot. No. Pero tiene el micrófono. Sí, Tacha. tienes el micrófono cerrado, Ricard, en este momento. Abre el micrófono. Que raro, no? L'altre dia va poder parlar. Sí, l'altre dia va estar tranquil·lament. Vale. Mientras... ¿Sigo? Sí. Si no hay nadie, ¿no? O sea, para no monopolizar las preguntas, si alguien quiere seguir preguntando, lo pospongo. Pues sigo. En la página 90 dice, la afirmación budista, aquí no hay nadie, y la gran verdad también budista de la cadena de causas, están relacionadas. ¿Qué hay entonces cuando digo yo? Solo el punto de cruce de esas líneas del que parten líneas. ¿Qué es la liberación de la que habla el Buda? Pero entonces, ¿quién se libera? ¿Alguien se libera? Nadie se libera porque el individuo, el yo, que debiera ser liberado, es la misma trama de la que hay que liberarse. Sí. El yo es... tenemos el hábito que es de la ilustración, de la tradición grecorromana y también cristiana, de considerar que los individuos somos entidades autónomas que entramos en relación. En realidad no es así. Somos relaciones que crean individuos. Por lo tanto, yo no soy un individuo venido a este mundo, sino que lo que soy es un cruce de líneas. Líneas físicas,
biológicas, animales, humanas, culturales. Lo que yo llamo es ese nudo, ese lugar del cruce de líneas. Pero en realidad allí no hay nada más que un cruce de líneas. Un cruce de líneas que todas somos entidades interdependientes unos de otros. Pero estas interdependencias son para sobrevivir. Son supuestos y creaciones humanas. No es eso misterioso que constituye la realidad de los mundos. Sí, Ana. Ahora sí, Ricard, Sí. ahora sí. Vale. Bueno, pues quería hacer una reflexión, a ver, no sé qué importancia puede tener. El tema de la identificación es un tema clave en todo lo que hemos estado hablando. Para ser más exactos, de la desidentificación, ¿no? con los diversos aspectos del yo. Pero yo estaba pensando que de una manera implícita, digamos, hay una segunda cuestión, y es que la identificación tiene que funcionar correctamente antes de que se pueda producir una desidentificación. Es decir, tenemos casos, por ejemplo, los niños pequeños no podrían acceder a una vía espiritual, los niños salvajes, ciertas enfermedades mentales, es decir, incluso personas cuya identidad, cuyo yo, digamos, ha sufrido su proceso, pues, traumatismos fuertes que le han debilitado mucho, etcétera. Aunque, es decir, eso llevaría a una proposición un tanto discutible, ¿no? En el sentido de que también la identidad es necesaria para el camino espiritual. También es una primera parte del camino espiritual, porque no puede haber una desidentificación si no ha habido previamente una identificación. No sé esta reflexión, ¿qué te parece? Por supuesto. Y fíjate que afirmamos, lo más fundamental que afirmamos es que ese misterio de los mundos, ese absoluto, esa dimensión absoluta del existir, Dios, si quieres llamarle, o el vacío de los budistas, eso solo se puede ver, vivir y sentir en nuestra condición de animales necesitados. Por lo tanto, es preciso primero que exista el animal, que el animal esté construido para que pueda dar acceso a otra dimensión de él. La identidad, lo he dicho ya varias veces, es absolutamente necesaria para sobrevivir. Pero el que sea necesaria no quiere decir que la realidad sea así. Es una interpretación necesaria que nosotros tenemos que hacer, un supuesto necesario, un error necesario para poder sobrevivir. Y por tanto, siempre tiene que haber ese supuesto básico, esa entidad, esa realidad que se interpreta como una entidad y se identifica consigo mismo para que pueda contraponer un mundo de objetos, donde pueda alimentarse otros sujetos, donde pueda haber amistad y procrear, lo que sea, ¿no? Pero nunca se presenta la dimensión absoluta vacía, siempre en las condiciones de un animal humano. No sabemos qué pasaría si no existiéramos los animales humanos. No podríamos hablar de que existe esa dimensión o no existe dimensión. Podemos hablar en la medida en que se manifiesta. Nosotros somos la manifestación del misterio de los mundos. Sin nosotros no hay manifestación del misterio de los mundos. Y para que seamos manifestación del misterio de los mundos, tenemos que estar funcionando como animales terrestres cuyas facultades están construidas para sobrevivir en este pequeño planeta, dependiendo del sol y de tantas cosas. Bueno, pero no sí, sabemos si hay más aparte de nosotros. Eso es
una parte más del misterio. No sabemos si hay No sabemos. más. En realidad tenemos algunas representaciones, modelaciones sofisticadas, matemáticas, pero eso son construcciones humanas. Incluso lo que observan nuestros aparatos astronómicos son construcciones humanas adaptadas a nuestros ojos. ¿Qué hay ahí? Fuera de eso es un misterio que nosotros no podemos ni concebir ni representar. Por otra parte, es lo que hay. Jo entenc això. Sembla que hem acabat. Bueno, si ja s'han acabat. Se podria... Però, Ricard, volies alguna cosa més? No, bueno, a ver, simplemente remarcar un párrafo intenso, digamos. Dicen los sabios que entonces, bueno, leo también el anterior. Cuando el presente pierde esos dos discursos, o porque lo silencia, porque comprende que ambos son vacíos, la conciencia se aterra, porque aun sabiéndose conciencia y sentir, pierde su identidad. Dicen los sabios que entonces es el momento de no ceder ni tener miedo. Entonces es la hora de abandonar la resistencia y dejarse caer en el vacío completo de la propia identidad. Eso es la liberación, eso es el nirvana. Bueno, según cómo vaya, también podría ser la locura. Ah, sí, claro, evidente. Pero fíjate que el nirvana es fruto de salirse del yo, reconocer la naturaleza del yo. La locura es nudos en el yo. Que los psiquiatras como Jaume deshacen. Jaume, ¿vols dir algo? No, no he entendido la frase penúltima. El loco es un dios, el yo, has dicho. Nudos en el yo. Vale. Nudos en el yo. Malformaciones. Cruces de las líneas que no buenas y que se mezclan otros factores y allá se produce un nudo. Sí. Sí. Hay que dejar de lado la idea de una materia inerte regida por leyes rigurosas. Hay que alejarse del dualismo generado por nuestra condición de necesitados. Hay que huir de toda antropomorfización religiosa. Hay que intentar comprender eso que también yo soy, eso que es como la materia inerte, pero que no es como la materia inerte, pero es como mente. Dices más adelante, las realidades, para el que las conoce desde el completo silencio, son vacías, pero por ello no están reducidas a la nada. Existen, pero no tienen entidad propia. Están vacías de entidad propia. Eso que aquí estás mencionando Nagarjuna, están vacías, pero no son reducidas a la nada. Sí, sí, bueno, fíjate, no es un razonamiento. Verifícalo. Verifícalo, tú mira las cosas y verás cómo son perecederas, se estropean, no solo tenéis que mirar mi cara, se están haciendo viejas, desaparecen, etc. Estás viendo que no son, pero están ahí. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? ¿No? Y entonces, pues, tú puedes verificar qué es lo que está ahí. Sí, la construcción de la necesidad, o sea, todo el montaje que hace la sociedad, ¿es también la construcción de eso? ¿Eso también lo construye? Directamente sí, pero podríamos decir que los humanos
tenemos ego y podemos autoconducirnos. Y podríamos decir que, hablando con una imagen teísta, que Dios nos dice, bueno, ahí estáis. Vosotros os manejáis. Y entonces somos nosotros los que hemos construido una cultura desde hace 5.000 o 10.000 años que es al servicio del yo, de la depredación, etc. Pues vosotros veréis, esa construcción es vuestra, no es de la dimensión absoluta. Es la dimensión absoluta, pero no la construye ella. Si no, no. Si somos nosotros, ¿cómo que no la construye ella si nosotros somos eso? Sí, pero nos dejan, pero tenemos un gestor, ¿no? Tenemos un yo que es gestor de nuestra vida. Por ahí o por allá, individual, y somos animales colectivos. Se puede. Somos animales colectivos y por tanto también decidimos cómo queremos vivir. Construimos nuestros proyectos de vida. Claro que la realidad del constructor es la dimensión absoluta, sí, pero no es él el que la construye. Sí, dale vueltas, no tiene otra salida. Digas, Monse. Sí, creo que se me hace un poco difícil pensar que pueda convivir una percepción pura, ¿vale? Vivir la conciencia pura, por tanto, percepción pura, y al mismo tiempo vivir una conciencia egocentrada, ¿vale? Porque es la función de la supervivencia. Entonces, ¿cómo se puede entender? Porque, lógicamente, tienen que vivir las dos a la vez, ¿no? Entonces, no entiendo. Un poco ha salido este mediodía en la reunión de este mediodía que teníamos, pero yo no acabo de ver claro cómo puede ser que puedan convivir, estar en un estado de percepción pura y a la vez tener una conciencia de mi cuerpo, de mi... ¿sabes? Si tú ya hemos afirmado que el yo no tiene una entidad, no hay dualidad en esa que llamas tu percepción pura y la percepción que tiene el yo. No la hay, se la crea él, suponiéndose una entidad. Pero en realidad es... vamos a ver. Tu yo es un gestor. Sí. Para que comprendes que ese gestor no es otro que la dimensión absoluta, el gestor, yo, que no es idiota, cederá los trastos a la dimensión absoluta. Y entonces se convierte, esto es doctrina no mía, de Ramana Maharshi, se convierte tu yo, el gestor que eres tú, se convierte en el gestor con mayúscula, el yo con mayúscula, que tiene una función de hacerte sobrevivir. Vale, o sea que entonces el yo con mayúscula también ejercería la función de Sí, la supervivencia. sí. No sois dos, no hay dos. Vale, no, es que... Vale. Si no nos consideráramos unas entidades autónomas, la maldad no existiría, ¿no? Según lo que entienden maldad, si es maldad física, dolor, muerte, sí que existiría, pero... La maldad en el sentido de, básicamente, el egoísmo de las personas respecto a los otros, ¿no? Entonces, en un mundo idílico, ¿no? Si tú no te supones una entidad, no puedes ser egoísta. ¿Quién va a ser egoísta? Por lo tanto, si consigues eliminar tu sentido de individualidad, eliminas también el egoísmo y
te comprendes como momento de eso, como todo. Hay una más adelante en la página 110, dices, identidad de las dos dimensiones de la realidad. El mundo de los temores, deseos, alegrías, frustraciones, proyectos, aciertos y errores, el de la fragilidad y la maldad, no es diferente del mundo de la realidad absoluta. No existe la más leve diferencia entre un mundo y el otro, entre el nirvana y el samsara. Esta es la enseñanza mahayana y es también la enseñanza vedanta. Sí, sí, claro, si no existe individualidad, la construcción las construcciones humanas y la dimensión absoluta son lo mismo. Entonces es cuando surge la dificultad que el Jordi expone. Son lo mismo, pero yo me tengo que suponer como alguien. Y como alguien hago mi proyecto individual y colectivo que no es bueno para otros. Eso no es distinto de la dimensión absoluta. Aunque está gestionado por alguien que no es, que está vacío. Voy a decir una perogrullada, pero de alguna forma esta sensación de fijo discontinuo que digo yo, del yo, con todo el esfuerzo que hago para suponer que no soy nadie, tengo también un refuerzo social que me está diciendo continuamente que sí soy. Soy discontinuo, soy perecedero, etcétera, etcétera, pero soy. Tengo un DNI, tengo cada año una obligación con un IRPF a lo largo de la vida. Quiero decir, todo un flujo de fuerzas sociales me empuja a creer que ese supuesto necesario en realidad algo es. No es algo, es un supuesto colectivo. Por ejemplo, para que veas la fuerza de un supuesto colectivo, nuestros antepasados, cazadores-recolectores, suponían que los árboles, las plantas, los animales tenían alma. Vivían según eso y les funcionaba. Les funcionó más de 200.000 años, que sepamos. Pues nosotros, y es un supuesto colectivo, porque un árbol no tiene un alma. Un árbol es un árbol y en todo caso es una forma también de la dimensión absoluta de la realidad, pero no es una individualidad. Pues nosotros hacemos supuestos colectivos de esta manera y organizamos nuestra vida de esa manera, que es contrario a poder cultivar la dimensión absoluta. Por eso algunos sabios dicen que hay que librarse del mundo, es decir, de esa construcción colectiva, de ese supuesto colectivo, de ese error colectivo, y si quieres, de esa maldad colectiva. Maldad, porque todo está basado en la depredación. La depredación que siempre sería necesaria, pero es más bien una depredación inconsiderada, sobre todo ahora. Pero sin embargo, hay una necesidad también, aquí y ahora, de mejorar las condiciones sociales y las condiciones en que estamos, en distintos niveles, en distintas sociedades. No es todo lo mismo, por supuesto, pero sí parece como que hay un trabajo, entre comillas, a hacer, que es para mejorar ese supuesto social. Naturalmente, el supuesto social es un proyecto de vida que nosotros construimos, un proyecto axiológico colectivo que puede ser mejorado o ahora se está exigiendo que tenga que ser cambiado. Pero eso es trabajo de este grupo de depredadores, que claro, quizá nos mordemos
innecesariamente y nos estamos matando unos a otros o estamos matando al medio. Eso hay que corregirlo para sobrevivir colectivamente. Bueno, ¿Quién más? ¿Alguien más? Pues yo sí que querría hacer una pregunta. A ver, me he quedado un poco con el comentario que ha hecho Ricard y sobre la identidad, ¿no? Cómo hay veces que, a ver, yo muchas veces he pensado, si yo, por ejemplo, tuviera Alzheimer, ¿no? O dentro de unos años, ¿no? Que, claro, mi identidad, mi percepción de mí misma sería diferente, ¿no? Pero, claro, en el fondo pienso que desde la dimensión absoluta, pues que da igual. O sea, pienso que da igual, todo será manifestación. O sea, a mí me cuesta pensar que desde algo que es inmenso, inabarcable, que no puedo concebir, no, me cuesta pensar que puedo hablar de errores, ¿no? Que puedo hablar de errores. No, los errores no son de la dimensión absoluta. Claro. Nosotros, nuestros, son nuestros errores. Claro, pero nosotros no somos algo distinto de esa dimensión absoluta. Sí, pero tenemos como que tenemos que comer en el medio y somos hablantes, tenemos conciencia de yo. Y la conciencia de yo es conciencia de que tengo un gestor que soluciona estos problemas. Y ese gestor puede cometer errores de todo tipo, porque además es un gestor que no funciona nunca individualmente, sino que siempre en colectivo. Somos animales de manada y entonces podemos crear errores colectivos que se van transmitiendo de generación en generación, mejorando los errores para que sean más eficaces, no para acercarte más a la dimensión absoluta de la realidad, a la humanidad profunda, sino para depredar con más eficacia. Y entonces, evidentemente que no es lo mismo tu conciencia que la conciencia de una persona que tiene Alzheimer. Pero si quieres que te diga la verdad, eso es totalmente impertinente para la inmensidad de los mundos. Y eso está dependiendo de factores físicos, hereditarios o lo que sea. Pero en realidad, ¿qué es una flor frente a los trillones de galaxias? Poca cosa. Si me permite, yo considero que no existen errores. No existen errores. Que considera que no existen errores. Son circunstancias que pasamos en momentos de la vida, que es transitorio, ya que el error es, vamos a llamarle error para decirle algo, nos introduce en la vida y entonces actuamos y vivimos con cosas buenas y auténticas. Pero un error es un paso de la vida. ¿Qué? Un paso de la vida. Un paso de la vida, pero no lo considero malo. Considero que forma parte del engranaje de la vida, un error. Un error es lo que nos hace cambiar las circunstancias en un momento determinado. Y no considero, nos da pena y lo que sea, pero no, porque eso nos hace cambiar el rumbo. Y a lo mejor aquel error nos introdujo en algo muy positivo de nuestra vida. ¿Le parece? En las reflexiones sobre las sociedades de conocimiento ya se dice que los errores, una empresa que no tenga errores está muerta, que los errores enseñan y se aprende a quienes intentan y se equivocan, porque siempre que hay un intento puede haber una equivocación. El error ese, puedes llamarle error, pero no es como si tú le cortas la cabeza a tu marido. No.
No, son errores diferentes. Es un paso. Son errores diferentes, ¿no? O tú eres, no cal ser un asesino, eres irreflexiva y vas haciendo tonterías que no has pensado. Esos errores no tienen nada de positivo. En cambio, si tú eres una persona emprendedora e inicias un camino y ese camino no tiene salida, te has equivocado, vale, corriges y trabajas en otra dirección. Hay dos tipos de errores. Los de errores que enseñan y hay errores que matan, que perjudican. Porque hay errores que se acumulan, aquel error de un momento determinado de la vida, y se acumulan y toda la vida del niño, porque cuando me pasó aquello, por aquella desgracia que pasé, no, aquello pasó y hay que ir a otra cosa. Hay errores que se van acumulando y bueno, que más vale que gires para otro lado, vaya, que no... Sí puedes, sí. Lo malo es que cuando se acumulan muchos errores te tapan los ojos y no sé si serás capaz de pegar un viraje. Allí voy. No lo digo en general, pero bueno, la conversación que vamos teniendo. Vale. ¿Alguien más? No? Sí, no. Jaume, Joan i Montserrat volíeu encara tancar d'alguna manera o no? O algo? No, ja no hi ha més preguntes. Sí, señor. Pues, Moltes, pero bueno. Queda todavía una sesión más con el último fragmento del libro y como hay temas que son recurrentes, pues bueno, queda repesca si algo no ha quedado claro.